a través de la niebla. Marcia llamaba desesperadamente al móvil de Patty, pero este seguía arrojando su desesperación en el buzón de voz. Llevaba una semana sin hablar con su hermana, y hacía unas horas que debería haber llegado a su casa para recoger a su hija. Patty, de 29 años, era madre soltera y trabajaba en la fábrica de Honda en Marysville, donde había ascendido puestos hasta convertirse en supervisora de la cadena de montaje. Su vida se basaba en trabajar y cuidar de su hija. Apenas tenía tiempo para nada, y mucho menos para el amor. Sin embargo, había ocurrido. Se había enamorado de un compañero de trabajo. Solo había un problema. Este estaba casado. Aún así, empezaron una relación. Su novio trabajaba en otra parte de la fábrica de Honda y llevaban viéndose alrededor de un año. Patty le contó a su hermana Marcia toda su historia de amor secreta con su colega, lo mucho que le adoraba y las promesas de él de dejar a su mujer y sus hijos por ella. Dijo que empezarían una nueva vida juntos y que tendrían sus propios hijos, y que solo había una razón por la que aún no había solicitado el divorcio. Él y su cuñado tenían un negocio juntos y quería comprarle su parte antes del divorcio por miedo a represalias. Le había pedido a Patty que le prestara el dinero y como ella pensó que estaba invirtiendo en un futuro juntos, aceptó. Patty pidió una segunda hipoteca sobre su casa e incluso sacó casi todos sus ahorros. En total, le dio a su novio $90,000 en solo un año, con la promesa de que se los devolvería en julio. Patty también le contó a su hermana que ella y su novio secreto habían planeado una escapada romántica a Canadá para el 4 de julio, durante la semana de cierre de la fábrica. Le pidió que cuidase de su hija hasta el domingo 8, cuando ella regresaría para recogerla. Además, le recordó a Marcia que no tendría cobertura en su destino, pero que llamaría cuando pudiera. También le comentó que su novio le había dicho que no trajera ropa, que ya comprarían prendas nuevas en cuanto llegaran a Canadá. Marcia no aprobaba la nueva relación de su hermana, pero no fue hasta este momento cuando empezó a temer de verdad por la vida de Patty. Su hermana le contó cosas muy extrañas sobre los planes para ese viaje. Le dijo que su novio le había dicho que tenía que dejar a un compañero de trabajo antes de salir y que ella tendría que esconderse en la parte trasera de su camioneta, debajo de una lona, hasta que dejara en casa a ese compañero. Entonces, ella podría salir y se pondrían en camino. Marcia le dijo a su hermana lo ridículo y sospechoso que sonaba todo aquello, pero Patty le afirmó que su novio jamás le haría daño. El 29 de junio de 2001, Patty apenas podía contener su emoción. Les dijo a todos sus compañeros de trabajo que estaba impaciente por fichar, lo que hizo a medianoche. Cuando llegó su novio, corrió rápidamente al aparcamiento. La idea era que se metiera en la parte trasera de la camioneta, debajo de la cubierta a tonneau que había comprado especialmente para el viaje, para que no la vieran sus colegas ni el amigo al que iba a llevar a casa antes de que dieran comienzo sus vacaciones. Durante la semana siguiente, nadie supo nada de Patty. Patty tenía previsto recoger a su hija en casa de Marcia a mediodía del domingo 8 de julio, día en que debería regresar de ese viaje. Pero no apareció. Al principio, Marcia pensó que probablemente se les había hecho tarde. Llamó a su hermana para asegurarse, pero ésta no contestó. Algo iba mal. Marcia siguió llamando a casa de Patty cada media hora, sin resultado.
Entonces, decidió telefonear a casa del novio de Patty. Fue su mujer quien cogió el teléfono y dijo que éste aún no estaba en casa. Marcia se sintió aliviada. Para ella, esto confirmaba que él y Patty tan solo se habían retrasado. Pero a las 5 de la tarde, Marcia seguía sin tener noticias de Patty. Volvió a llamar a casa de su novio, y esta vez, él fue quien cogió el teléfono. Para consternación de Marcia, le dijo que no tenía ni idea de dónde estaba Patty y que apenas la conocía, que solo era una compañera de trabajo. Marcia supo que mentía descaradamente y le preguntó a bocajarro: «¿Qué le has hecho a mi hermana?». Él negó tener nada que ver con Patty o con su desaparición. Marcia colgó y esperó con nerviosismo. El 9 de julio a las 3 de la madrugada, Marcia llamó por tercera vez a casa del novio de Patty y le contó a su mujer lo de la aventura. Llegó incluso a dar detalles íntimos sobre su matrimonio, información que solo podría haber obtenido de Patty. Su mujer puso al teléfono al hombre una vez más y él afirmó que Patty era una compañera de trabajo y nada más. La conversación telefónica duró 45 minutos. Marcia denunció la desaparición de Patty ese mismo día. Desde el principio, los investigadores supieron que Patty no se había marchado voluntariamente. Según su familia, era imposible que hubiera abandonado a su hija. Además, dejó su coche y todos sus efectos personales. A través de sus registros financieros, los investigadores descubrieron que había estado prestando grandes cantidades de dinero en efectivo a su novio. Un banquero corroboró que Patty sacaba dinero con frecuencia para dárselo a alguien. Cuando los investigadores interrogaron al novio de Patty, les dijo que había fichado a la misma hora que ella el 29 de junio, a medianoche. Dijo que tras salir del trabajo había llevado a un compañero a Burger King, donde estuvieron 45 minutos en el autoservicio esperando. Después de comer, llevó a esa persona a casa. Su esposa corroboró la historia, afirmando que su marido había llegado a las 2:30 de la madrugada. Sin embargo, el gerente de Burger King dijo a los investigadores que no era una noche ajetreada, que tan solo había habido 8 o 9 transacciones y que era imposible que esperaran 45 minutos. El novio de Patty dijo a los investigadores que no hubo aventura ni viaje y que apenas conocía a Patty, pero un registro de su casa, al que accedió voluntariamente, demostró lo contrario. Marcia había dicho a los investigadores que Patty le había comprado a ese hombre una camiseta del Hard Rock Café. Cuando registraron el domicilio, encontraron la camiseta. También se halló un teléfono que Patty le había regalado, así como una carta. En esta, Patty le decía lo mucho que le quería y que estaba deseando estar con él. Los perros detectores de cadáveres encontraron un rastro de olor en un parche de cemento recién vertido en la propiedad. Se desenterró el cemento, pero no se encontró nada sospechoso. Sin embargo, la mezcla era sobrante y se había tomado de otro lugar. Nunca se siguió el rastro inicial de esa pista, ni se registró la obra de la que se había obtenido ese sobrante. ¿Quién sabe si el cuerpo de Patty estaba allí? La policía se dio cuenta de que el camión tenía todas las piezas para la cubierta Tonneau, pero faltaba el propio desplegable. La cubierta se encontró en otra de las propiedades del hombre, y al hablar con uno de los compañeros de trabajo de el novio, se crearon muchísimos más interrogantes. Este compañero de trabajo afirmó a los detectives que el novio había instalado la cubierta en el camión el día que Patty desapareció, el 29 de junio, y, sin embargo, la había desmontado y guardado tan solo una semana después, alegando que solo la quería usar para su viaje de pesca de ese fin de semana. La cuestión era que esa camioneta era un vehículo de la empresa y el remolque del mismo era necesario para transportar objetos, por lo que ponerle una cubierta lo inutilizaba. Un examen forense de la cubierta encontró pelos de los gatos de Patty y una pequeña gota de sangre.
La tecnología aún tenía mucho camino por recorrer en el año 2001 y la cantidad de sangre no era suficiente para un análisis concluyente. Si iban a analizar la sangre, tendrían que utilizar toda la muestra, que, de todos modos, podría no haber sido suficiente para obtener una coincidencia. La decisión fue no analizar la sangre, y ésta permanece en un frío laboratorio en algún lugar, esperando a que alguien decida averiguar la verdad. Las pruebas físicas de que tenía objetos de Patty empezaron a sacar a la luz la relación, y aunque la policía tenía ahora motivos para creer que el novio mentía, aún quedaba una cosa sin explicar que la hermana sabía. Patty había estado prestando dinero a ese hombre. Este siguió negando cualquier implicación en su desaparición. Dijo a los investigadores que nunca había recibido un céntimo de ella y que sus registros financieros tampoco contenían pruebas de las transacciones. Se le sometió a una prueba de polígrafo que no superó. En el año que llevaban juntos, Patty le había dado al hombre más de $90.000. Él quería comprar la parte de la empresa de la que era copropietario, y le había dicho a Patty que no podrían estar juntos hasta que eso ocurriera. Decidida a avanzar en su relación, Patty cobró acciones, pidió una segunda hipoteca sobre su casa y retiró más de $30.000 de su cuenta. Su familia no estaba contenta con que ahora regalara su dinero a un desconocido. Sin embargo, Patty insistió en que su novio le devolvería hasta el último centavo con el tiempo, y que no estaba preocupada por esa situación. Durante un registro de la casa de Patty, la policía encontró muchas bandas de dinero, un dinero que jamás pudo relacionarse con el novio. Ella solo había negociado en efectivo, y esas cantidades de dinero jamás se habían depositado en las cuentas bancarias de él. Por eso, no había registros. En este caso, hay muchas preguntas sin respuesta y pistas dudosas. La primera, el lugar en el que se encontraba el novio durante las 2 horas y media posteriores a la finalización de su turno. La segunda, ¿por qué este hombre le dijo a Patty que no llevara ropa? La tercera, ¿por qué no iba a haber cobertura en una ciudad de vacaciones de Canadá? Hay preguntas sencillas como por qué no se registró la obra de la que procedía el cemento cuando los perros encontraron olor en ese material. Otras, más difíciles, como qué pasó con los $90.000 de Patty si el dinero no se depositó en una cuenta bancaria, también quedan sin respuesta. Pero quizá la más importante es, ¿quién era ese novio? La policía se ha negado a mencionar su nombre, pero más de 20 años después, esto puede ser la pieza de información necesaria para resolver este caso. El novio de Patty nunca ha sido detenido en relación con su asesinato. Los investigadores dicen que, sin un cadáver, no tienen pruebas suficientes para acusarle. Patty fue declarada oficialmente fallecida en el año 2006. Hasta la fecha, nunca se ha encontrado el cuerpo de Patty y no se ha detenido a nadie por su desaparición. Su novio sigue siendo el principal sospechoso, pero, sin pruebas sólidas, seguirá libre. Este caso se considera frío, pero activo. La hija de Patty tiene ahora 27 años y toda la familia sigue preguntándose qué le ocurrió a su hermana, a su madre, a su hija. Nunca he llorado del todo a mi hermana porque el dolor es abrumador, dijo Marsha en una entrevista con Dispatch.com. No puedes aceptarlo porque tu mente quiere que sea racional, y no lo es. No hay nada racional en que alguien desaparezca de la Tierra. A través de la niebla, la desaparición de Patty Atkins. Y una semana más en A través de la niebla. En esta tertulia está con nosotros Pedro Riutort. Muy buenas tardes, días, noches. Pedro, ¿qué tal estás?
Hola Javi, pues muy bien. Buenas noches a ti y a todos nuestros oyentes. Tardes o días o lo que sea, dependiendo de la hora y el momento en que nos escuchen. Aquí estoy enfrente del ventilador, asaíto perdido. En este antepenúltimo programa de la temporada, que nos quedan 3, yo quiero pedir, antes de hablar, perdón por mi voz. Estoy fatal. Las fiestas de San Pedro y San Pablo de Burgos han hecho mella y estoy con una faringitis, pero bueno, al pie del cañón, vamos a intentar no ahogarnos. Y esta semana tenemos un caso que nos ha propuesto uno de nuestros oyentes a través de los comentarios de YouTube y que creo que además es bastante desconocido. Tú no sé si conocías este caso, Pedro. Pues no lo conocía y la verdad que tengo que dar las gracias al oyente que nos ha facilitado el caso, porque a mí personalmente me ha gustado mucho. Es casi, incluso me ha recordado la película esa de Matt Damon, que no sé si está basada en un hecho real, no quiero decir una tontería, que era el típico que se casaba con millonarias y las empujaba, o la empujaba concretamente hace muchos años de esta película ya, que además ya creo que era un remake, para quedarse con el dinero. No sé, es el típico caso así de desaparición muy extraño, ¿no? Que pinta muy mal. La verdad que es como una especie de guión de thriller que pinta bastante mal. Pinta muy mal, hay muchas cosas dentro de la investigación, muchos cabos sueltos pero no tan sueltos, que no se entiende cómo no han tirado de ellos. Protección sobre el individuo, sobre el sospechoso principal. Ahora lo iremos desgranando. Pero vamos a irnos al inicio, ¿no? Estamos hablando de Patty Ann Atkins, 29 años en el momento de su desaparición. Fue vista por última vez en Marysville, en Ohio, durante las primeras horas del fin de semana del 4 de julio del año 2001. Esta mujer, madre soltera, trabajaba en la fábrica de Honda y llevaba un año saliendo con un compañero de trabajo que estaba casado. Este es el primer dato de la historia que es relevante, ¿no? Este señor estaba casado, se estaban viendo a escondidas, con promesas bastante curiosas, ¿no? De voy a dejar a mi mujer, pero necesito antes cerrar historias, te pido dinero. No sé qué opinas tú ya de primeras de esto. Pues un poco lo que decía al inicio de la tertulia, que tiene todos los ingredientes de película de thriller americana, así, de guión, pues eso, con giros. Bueno, yo tengo que decir, no quiero ponerme en plan moralista, ni en plan... bueno, pues eso, como decir, buscando culpables aquí, ¿no? Pero yo creo que es fundamental que hagamos todos un ejercicio de autoanálisis y decir, bueno, ¿qué podemos esperar de alguien que está casado y que promete dejar a su pareja? A mí ya esto creo que debería ser, tanto para hombres como para mujeres, por lo menos, si no una alarma, un toque, ¿no? Me parece que ya el caso empieza mal, se masca la tragedia, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Puede ser posiblemente que alguien, evidentemente cualquiera puede equivocarse y tal, pero yo creo que todo lleva su tiempo y que es más normal que una persona se divorcie y luego busque a otra que no esté ya entre un puente y otro, no sé, ya me parece que empieza la historia que yo personalmente, si estuviera en la piel de esta mujer, no me hubiera fiado ya. Que puede pasar, ¿no? Que te enamores estando en una relación de otra persona, pero un año a escondidas es muchísimo tiempo de aguantar una mentira que también ella le estaba permitiendo, ¿no? En un sentido, porque ya no es solo el hecho de voy a dejar a mi mujer, tal, sino de necesito cerrar o tengo miedo de antes de lanzarme a esta nueva vida juntos, vamos a tener hijos, vamos a tener nuestra propia casa. O sea, él ya le vendía un mundo de color a Patty, pero desde... Yo, como decía, perdona que te interrumpa, no es un tema moral, ¿no? No quiero decir, no quiero aquí poner, o sea, cada uno evidentemente que haga lo que quiera, pero a mí personalmente sí que ya sería un punto de desconfianza muy grande, ¿no? Este doble juego, que no es lo mismo si esa persona ya ha dejado atrás su pasado, ¿no? Que yo ya lo veo un poquito como que a mí me despertaría cierta desconfianza, pero bueno, cada uno claro. Es como es. Y además es que este señor afirmaba que solo había un motivo que le mantenía unido a su mujer, por el que no había solicitado el divorcio, y es que él y su cuñado tenían un negocio juntos y este hombre quería comprarle su parte antes del divorcio por miedo a represalias. Entonces le había estado pidiendo a Patty dinero.
prestado. Y claro, esta chica, pensando que estaba invirtiendo en ese futuro juntos que él le vendía, acepta, pide una segunda hipoteca sobre su casa, saca casi todos sus ahorros. En total le da una cifra cercana a los $90.000 en solo un año, con la promesa del novio también de que le iba a devolver ese dinero justo además el fin de semana después de irse juntos de esas vacaciones, el fin de semana posterior al 4 de julio. Entonces ya aquí, cuando ya mezclamos encima dinero de por medio, se enturbia más todavía la historia, ¿no? Pero muchísimo más, porque es lo que... O sea, es aquello que dicen, de lo que era malo solo se puede hacer peor, ¿no? El negocio, ¿no? Que ya como que ya tienes un interés que ya no solo es la relación, sino terminar con la relación, sino que realmente quieres irte, nadar y guardar la ropa, ¿no? Pero no quieres arriesgarte a que te quedes sin negocio y luego pedirle esa cantidad desorbitada de dinero, o por lo menos para mí desorbitada, de $90.000. No lo sé, yo aquí ya en este punto lo veo todo muy turbio, y a mí lo que se me antoja así de primera vista es que este señor era un engañabobas, y con perdón de la expresión, porque no quiero decir que esta mujer fuera una boba, pero quiero decir que la tenía encandilada y da completamente la impresión de que le estaba tomando el pelo. Por lo menos eso a mí es lo que me sugiere. Uh-huh. Pues nos vamos a mover a ese viaje, a ese plan de viaje que tenían ellos dos juntos. La semana del 4 de julio cerraba la fábrica de Honda para celebrar esa festividad estadounidense, y ellos habían preparado como un viaje a Canadá. De hecho, Patty se lo cuenta a Marcia, a su hermana, porque necesitaba que se quedase con su hija pequeña hasta el domingo 8, cuando ella tenía pensado regresar para recogerla, y le da un par de datos que ponen sobre alerta a la hermana, ¿no? Le dice que no va a tener cobertura en el destino al que va, se dirigían a Canadá, que no va a tener cobertura, que en una ciudad se supone vacacional es un poco extraño, ¿no? Que no tuviese cobertura para el teléfono. También le dice que el novio le había pedido que no se llevase ropa, que ya comprarían prendas nuevas cuando llegasen a Canadá, y que además tenía que esconderse en la camioneta, que la iba a tapar con una funda, porque antes de irse de viaje tenía que dejar a un compañero de trabajo en su casa y no quería levantar ningún tipo de sospechas. Ahí es cuando la hermana dijo que si lo anterior le había parecido raro, no fue hasta ese momento cuando empieza a temer por la vida de Patty, ¿no? Es que no me extraña que temiera por la vida de Patty, y de ser el relato tal cual tú lo cuentas y tal cual aparece en el informe que me has enviado, roza un poquito la estupidez, ¿no? Por lo menos, y vuelvo a decir que esto es una opinión y no quiero que nadie se sienta ofendido ni tal, pero si ya era bastante extraño lo del negocio, lo del dinero y tal, ahora métete en una furgoneta. Yo entiendo que hay un tipo de perfil de personas que filtran con el desastre, o sea, que lo que más les atrae son las personas conflictivas, pero bueno, yo creo también que todo tiene que tener un límite. Puedo entender que te sientas atraído por el riesgo, por la cosita esta de que morbo, un amor así como prohibido y tal, pero hija mía, no sé, yo creo que aquí ya hay un punto de inflexión en el que dices, ya debería haber saltado todas las alarmas. Hombre, nos vamos de viaje, no te lleves ropa, que la vamos a comprar allí, escóndete, te tengo que esconder en la camioneta tapándote con una funda. Claro, aquí la hermana le debió decir que si se daba cuenta de lo ridículamente peligroso que sonaba todo aquello, y Patty le dice que su novio jamás le haría daño. Claro, esta estaba obnubilada. Estaba completamente ciega, porque, ojo, que veremos más adelante que es un caso sin cerrar. Es decir, que a día de hoy no hay culpable y tampoco hay cuerpo, con lo cual, si no hay cuerpo no hay delito. Uh-huh. Claro, pero aquí, vamos, le faltó preguntarle cuánto mide para hacerle el ataúd a medida. Es que da esa sensación que, bueno, luego también se abren otro tipo de hipótesis y teorías que iremos desgranando, pero de momento, por seguir un poco con la línea temporal, nos trasladamos al 29 de junio, ese día en el que se iniciaba el viaje. Parece ser que Patty estaba como muy excitada, les iba comentando a los compañeros de trabajo que tenía muchas ganas de acabar su turno para fichar y poder irse. Lo hizo a medianoche, un par de segundos después de la medianoche. Espera a su novio
corre rápidamente al aparcamiento y, como decíamos, la idea era que se metiese ahí en la parte trasera de la camioneta, debajo de la cubierta que había comprado este hombre especialmente para el viaje, para que no la vieran sus colegas ni el amigo al que iba a llevar a casa antes de que empezaran sus vacaciones. Esto es lo último que sabemos de Patty, porque durante la semana siguiente no hay ningún tipo de noticia de ella. La hermana se preocupa, pero claro, como la otra le había dicho que no iba a tener cobertura en su destino, pues dice, pues no es tan extraño en ese sentido, ¿no? Pero claro, cuando no se presenta para recoger a su hija el 8 de julio, el domingo 8 de julio, cuando tenía que regresar del viaje, ahí es cuando empieza un poco el overthink, ¿no? De decir, a ver si ha pasado algo, no sé si es que estarán llegando tarde. Entonces llama a la casa del matrimonio, digamos, del novio de Patty, contesta a su mujer. Le pregunta, ahí todavía no desvela nada, ¿no? Le pregunta si ha llegado el novio a casa y dice que no, que estaba de viaje, pero que todavía no había llegado. Entonces esta se relaja, habrán tenido un retraso, les habrá pasado algo en la carretera, bueno, pero pasan las horas, se acerca la noche y vuelve a llamar a las 5 de la tarde. Esta vez coge el teléfono el hombre y, claro, Marcia le interroga. Y aquí es cuando empiezan ya las cosas. Si todo lo anterior era raro, esto ya es el culmen, ¿no? Este dice que no sabe nada de ella, que de hecho apenas la conocía, que solo era una compañera de trabajo. La hermana siempre ha afirmado que cree que mentía descaradamente este hombre. Le pregunta directamente qué es lo que le has hecho a mi hermana y este niega tener nada que ver con Patty o con su desaparición. Antes de seguir, opíname tú aquí para que no esté hablando yo todo el rato, que si no se me quiebra ya la voz del todo. Hombre, es que poco puedo añadir, porque es que vamos a ver qué iba a contestar él, que no la conocía, ¿no? Obviamente. Pero claro, es que si hacemos caso al relato de la hermana, porque claro, aquí tampoco hay nada grabado ni escrito, y no creo que la hermana se inventara una historia así, lo de la furgoneta y esconderla y tal, ¿cómo tenía todos esos datos? Quiero decir, claro. Obviamente, este hombre, la mujer de este hombre no debía tener ni idea de que posible, o si la tenía, le daba igual. Me refiero a los cuernos que llevaba puestos. Pero bueno, yo creo que evidentemente es lo que tenía que hacer él, negarlo todo, porque ni su mujer debía saber nada, posiblemente, y evidentemente a lo mejor no le había siquiera hablado de su hermana, él no conocía a la hermana, no lo sé, ¿no? Pero evidentemente es muy desquiciante, ¿no?, que tú tengas esa información y evidentemente no haya un registro ni nada que pueda afirmar que esa información no te la estás inventando y que es como decir tu verdad contra la mía, ¿no? O sea, me estás diciendo esto, pero ¿qué prueba tienes de que esto sea así? Es jodido, es muy jodido para la hermana, ¿no? Claro, y el caso es que este hombre estaba en casa, pero su hermana no. Y además, evidentemente, pasa un día porque esta mujer no vuelve a insistir hasta al día siguiente, el 9 de julio a las 3 de la madrugada, que llama por tercera vez a la casa del novio de Patty, y entonces es cuando le canta a la mujer la traviata, le cuenta la aventura, incluso da detalles del matrimonio de esa pareja que solo podría haber obtenido de Patty, o sea, cosas que no podía saber de ninguna manera. Su mujer le pone al teléfono a este hombre una vez más y él insiste, Patty es solo una compañera de trabajo, nada más. Una conversación que duró aproximadamente 45 minutos y tras la cual Marcia pues se dirige a la comisaría de policía para denunciar la desaparición de Patty. Desde el principio la investigación tuvo claro que Patty no se había ido voluntariamente. Esto lo tuvieron claro desde el principio porque les parecía imposible que hubiese abandonado a su hija. Además es que había dejado su coche, todos sus efectos personales. Se investigan un poco también los registros financieros de Patty, se descubre pues esos préstamos, esas grandes cantidades de dinero en efectivo. Esto es corroborado por un banquero que afirmó que Patty sacaba con frecuencia dinero para dárselo a su novio, pero claro, como eso se lo daba en metálico, pues no hay registros de los ingresos al novio ni de qué pudo hacer con ese dinero. Lo que está claro es que comprar la empresa que decía él, no.
Entonces también ahí hay un dato raro, ¿no? ¿A dónde fueron a parar esas cantidades de dinero? Porque estamos hablando de $90.000. Claro, es que llegados a este punto, a mí ya me empiezan a saltar muchas dudas. La primera de ellas es si la mujer a lo mejor pudiera estar involucrada, porque para mí... Es que eso yo lo he pensado yo también. Salvo que se demuestre lo contrario, él es un asesino. O sea, y ya aquí sí me mojo completamente. Para mí este es un caso de desaparición. Sí, lo podemos clasificar como un caso de desaparición, pero vamos, todo apunta a que es un asesinato muy bien resuelto. O muy mal investigado, porque... O muy mal investigado, o ambas cosas, o que ha corrido una suerte bárbara este señor, pero vamos, salvo que, vuelvo a repetir, salvo que se demuestre lo contrario, está muy claro que ¿no? Todas las pistas que te va dando... No, y que al no haberse dado nunca la identidad de este hombre, también te hace pensar un poco qué contactos puede tener, ¿no? Porque normalmente todo se acaba sabiendo, y más en comunidades tan pequeñas, pero en este caso parece que hay un velo que protege a este señor. Sí, pero quizá posiblemente sea porque no se le puede inculpar, ¿no? Y de este señor, porque como no hay cadáver, tiene derecho. No hay cadáver, efectivamente, no hay delito. Aunque a esta señora se la dio oficialmente por muerta hace un par de años. Entonces es un poquito contradictorio todo. Sí, a ver, yo lo que creo es que no conozco exactamente, según he leído en el informe, encontraron pelos de las gatas de Patty, ¿no? Sí. Ahora, espérate que ahora voy para allá. Porque primero, porque es lo que se investiga durante el registro de esa casa, lo que se descubre, ¿no? Pero primero se le plantea a este señor, o se le interroga sobre su paradero la noche de la desaparición de Patty, y un poco la coartada de este hombre a mí me resulta bastante endeble, no sé a nuestros oyentes y no sé a ti. Este dice que el día de la desaparición de Patty efectivamente había fichado a la misma hora que ella, a medianoche, pero que después se fue con un compañero de trabajo a Burger King, donde esperan durante 45 minutos en el autoservicio, porque había mucho jaleo. Después de comer lleva a esa persona a casa y su esposa corrobora la historia, dice que llegó a las 2:30 de la madrugada. Sin embargo, se contacta con ese Burger King y el gerente dice que era imposible que hubiese esperado 45 minutos porque solo tuvieron 8 transacciones esa noche. Es una coartada un poquito endeble, chapucera, como decía, sí, chapucera. O sea... Sí, es muy chapucera, es una coartada que, hablando en plata, es una mierda de coartada, pero bueno, le funcionó. Y la mujer corrobora el dato, lo único que corrobora es que aquel llegó a casa a las 2:30 de la A mí mañana. Lo que me extraña es que no tengan en Burger King algún tipo de cámara de registro donde puedan verificar si ese coche estuvo en el autoservicio o no estuvo en el autoservicio. Vamos, me parece surrealista, y más tratándose de América. Que hay Kentuckys en América, en Los Ángeles, yo he estado ahí, que pides la comida como si estuvieras en un banco. Es decir, tienes un cristal de triple capa con el empleado, o sea, la seguridad es máxima. Con lo cual, es que es lo que te digo, no hay muchos datos al respecto, porque creo que eso se puede constatar si fue así o no fue así. No creo que sea tan difícil de saber si un coche ha estado en un Macauto o en un auto del Burger King 45 minutos, pero bueno. Le volvieron a interrogar sobre su posible relación con Patty y este se puso muy insistente, ¿no? Afirmando que no había habido ninguna aventura de ningún tipo, que no había habido ningún viaje, que apenas conocía a Patty, y accede voluntariamente a un registro de su casa en el que se demuestra lo contrario, ¿no? Por eso te he parado un poco antes con lo de los pelos de los gatos, porque aquí es cuando saltan un montón de datos muy llamativos y muy esclarecedores, ¿no? Lo primero es que Marcia comentó a los investigadores que Patty le había comprado a este chico una camiseta del Hard Rock Café. Todo esto antes de ese registro. Cuando entran en el domicilio encuentran la camiseta.
También encuentran un teléfono que Patty le había regalado, también encuentran una carta en la que Patty le decía lo mucho que le quería, que estaba deseando estar con él. O sea, ya aquí hay 3 cosas que si accedes voluntariamente a un registro, chico, deshazte de ellas, ¿no? Quiero decir, me resulta ridículo a más no poder. Y luego está lo de los perros detectores de cadáveres, que encuentran un rastro de olor en un parche de cemento que habían vertido en la propiedad recientemente. Se desentierra ese cemento, no se halla nada sospechoso, pero sin embargo la mezcla aquella se descubre que era sobrante, que se había tomado de otro lugar, de otra obra. Pero la policía nunca decide seguir el rastro de ese cemento y nunca decide investigar la obra de la que podía haber venido, a pesar de que los perros encontraron un rastro de algo ahí, ¿no? O sea, quién sabe si el cuerpo de Patty podía estar ahí, en ese otro lugar. Bueno, yo lo que creo es que las pruebas que encontraron no son pruebas concluyentes. Es lo que me da a entender, que nada podía... no sé, creo yo que nada era del todo suficientemente indicativo de que evidentemente era el asesino. Quiero entender qué fue esto. Lo de los pelos es una cosa que hemos comentado antes que en su coche, o lo he comentado yo, me he adelantado. Sí, esto fue que cuando van al garaje encuentran la furgoneta de este chico, que tenía todas las piezas para la cubierta, pero faltaba la propia cubierta, ¿no? El desplegable que se encuentra en otra de sus propiedades. Hablan con uno de los compañeros de trabajo del novio y este les dice que este hombre había comprado e instalado la cubierta en el camión el día que Patty había desaparecido, el 29 de junio, y que la había desmontado y guardado tan solo una semana después, alegando que solo la quería usar para un viaje de pesca ese fin de semana. Que aquí dices, pero vamos a ver, ¿te habías ido al Burger King o te habías ido a pescar? Ponte de acuerdo, porque ya estás dando 2 datos que no cuadran. La cuestión además es que ese vehículo era de la empresa y que necesitaba estar destapada la parte de atrás para poder transportar objetos, por lo que ponerle una cubierta era una maniobra un poco estúpida. Sí, y además coincide con la versión de la hermana, ¿no? Que le había contado que iba a ocultarla en la furgoneta y tal. Y lo que decías tú de los pelos, ¿no? Para no enrollarme más con esto, se analiza esa cubierta y en ella se encuentran pelos de los gatos de Patty, una pequeña gota de sangre, y estamos en el año 2001, ¿no? Decían que era tan pequeña esa cantidad que no daba para un análisis concluyente, que tendrían que analizar la muestra entera de sangre y que eso podría arruinarla. Entonces se decide no analizarla. Esa muestra sigue ahí en un laboratorio esperando a que alguien decida pues ver qué pasa ahí, pero de momento nunca se ha usado y es otra pista que cae en saco roto, como lo del cemento, como muchas otras en este caso, ¿no? Todo cae en saco roto porque no hay cuerpo. Entonces, al no haber cuerpo, entiendo yo que no hay delito, y las pruebas que indican que, en mi caso, pero claro, yo no soy jurista ni lo quiero ser, pero en mi caso está clarísimo que todas las pistas indican que este señor es el causante de la desaparición, muerte y desaparición de esta mujer, pero parece ser que el sistema judicial pues no lo considera así. Entonces, si no hay cuerpo y consideran que las pistas no son lo suficientemente indicativas para tomarle preso, pues entonces esto queda así. Es que no hay más. Si es tal cual el informe, vuelvo a repetir, si todo lo que la información que tú me has volcado y que yo he leído muy gustosamente, por cierto, que me ha entretenido mucho este caso, porque es lo que hablaba, ¿no? Tiene todos esos ingredientes de infidelidad, matrimonio, desaparición, posible crimen, pero quiero decir que al final te quedas con esa sensación de los casos de desaparición que siempre hablamos y que incluso cita en este caso la hermana, ¿no? De ese dolor, de ese vacío que nunca se llega a cerrar, ¿no? Porque no se puede resolver, ¿no? Es imposible y creo que lo peor que le puede haber pasado a esta familia es eso, precisamente, que a pesar de toda la desaparición y tal, que no puedan, como siempre, pues cerrar el caso porque no existe el cuerpo. Claro, hay quien proponía otro tipo de hipótesis, que era que Patty se hubiese inventado toda
toda esta relación, que no hubiese existido nunca, algo que parece improbable después de haberse hallado todos esos objetos personales en casa del marido. El papel de la mujer de él es también bastante extraño, ¿no? Porque desde el principio da apoyo total al marido, se muestra escéptica sobre este romance, dice que su marido tenía una agenda muy apretada, muchísimos cabos sueltos y un caso que yo tengo mis serias dudas de que se resuelva algún día, a no ser que alguien cante, porque... Claro. Bueno, dicen que no existe el crimen perfecto, sino el crimen sin resolver, pero no el crimen perfecto. Lo cierto es que hay varios casos. Yo no estoy... O sea, en mi opinión, mi sincera opinión, creo que hay un 90% de posibilidades o un 95% de posibilidades de que sea él el asesino. Pero bueno, tampoco habría que descartar esa minimísima posibilidad de que, como tú bien dices, esa hipótesis de que ella se hubiera inventado esta historia, pues quiera ser. Me parece que hay demasiadas coincidencias luego con la historia que ella transmite a la hermana. Pero bueno, ¿por qué no? Quiero decir, podría ser, pero lo que iba. Sé de un caso que ocurrió mucho tiempo aquí, que hubo un señor que se le investigó por la muerte de una camarera en un hotel y nunca se llegó a encontrar el cuerpo. Y cuando, o sea, este señor se fue a cobrar una deuda, o le fueron a cobrar una deuda en la dueña del piso donde existía, y la dueña el día que fue desapareció también. Es decir, que supuestamente este señor había matado a dos personas, una de ellas era la camarera de un hotel. ¿Y qué había pasado con la camarera del hotel? Apareció cuando el caso ya estaba prescrito, que la habían emparedado en una de las paredes del hotel mientras habían hecho una reconstrucción. A lo que voy, evidentemente es más sospechoso que, yo que sé, que un chorizo, pero vamos, súper sospechoso. Este hombre tiene todos los indicativos de que ha sido el causante de la muerte de estas dos personas, de estas dos mujeres, en el segundo caso de una desaparición que nunca se ha podido llegar a aclarar. Pero claro, volvemos a lo mismo, es que no se le ha podido detener, porque no hay una prueba 100% acusatoria de que él es el causante de estas dos, de este crimen y de esta desaparición. Pero hombre, es mucha casualidad, ¿no? Y creo que a este caso le ocurre un poco lo mismo, ¿no? Que no se va a poder cerrar, ojalá me equivoque, pero creo que no se va a poder cerrar nunca, y que bueno, si realmente él es el causante de esta desaparición, pues como tú bien has dicho, tendría que ser que él cantara y confesara que sí, cosa que lo veo muy difícil, porque si ha sido él, creo que estamos ante un perfil de psicópata que bueno, que realmente lo que quería era ganar dinero y bueno, utilizó a esta persona pues para su fin y ya está. También es un poco difícil de creer, porque no es una cantidad por la cual es una gran cantidad, pero es una cantidad, creo yo, por la que uno debe arriesgarse a hacer este tipo de cosas, pero es que no lo sé. Es que pongamos que ese 5% está ahí y que a lo mejor, oye, realmente es así, ¿no? Se lo inventó. Es que yo en mi mente de escritor, podemos decir, yo ya me montaba mis películas extrañas, ¿no? Ya yéndote a cosas rocambolescas de ¿y si ella tenía una fijación con este hombre y le mandaba cosas, pero era una cosa no correspondida y todo esto fue una manera de amargarle? O sea, todo como cuando tienes tantas cosas que apuntan tanto a uno, al final las hipótesis que te montas paralelas son todas tan rocambolescas que parecen de giro de película de domingo por la tarde de Antena 3, ¿no? Sí, parece como la película esa que no me acuerdo ahora el título, Desaparecida, ¿no? La de... No la he visto. ¿cómo es? Muy interesante. Ah, pero dices la de Gone Girl, la de Ben Affleck. Sí, la de Ben Affleck. Sí, mira, por ahí sí, es un peliculón. Pero pongamos que realmente ella quisiera hacer una desaparición, ¿no? A cuento de que se inventa la historia de este amante y se lo cuenta a la hermana, ¿no? O sea, tiene un poco... Y dejar a la hija atrás. Y dejar a la hija, pero, o sea, si tú realmente tienes ganas de hacer una desaparición de estas así,
pues no tienes por qué inventarte ninguna historia de amor con un empleado. Es que no me parece lógico, ¿no? Sí, aquí nos estamos yendo ya, que nos entiendan los oyentes, ¿no? A la ficción casi. Bueno, y sin a Scream casi. 7. Nos vamos a Scream 7, vamos. Es que nos vamos lejísimos porque no tiene mucho sentido, no. Uh-huh. Pues Pedro, con esto, si te parece, cerramos este programa. Yo pido disculpas por mi voz. He aguantado el tipo. Como has podido. Has aguantado el tipo como has podido. Como he podido, madre mía. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más. Muchísimas gracias por proponernos casos tan interesantes que la verdad muchas veces... Oye, una cosa que tiene su punto la voz, ¿eh? Que tienes. Uy, señor. Tiene su punto de esa voz así como... ¿no? Como de locutor, no sé si fumador. Sí, vale. De aquellos cuando en la radio había esas voces, ¿no? Que te imaginabas al tío con el cigarro detrás del micrófono, una nube de humo ahí. Sí. De El loco de la colina. Voy a hacer los programas a partir de ahora, sí, en penumbra. Pero bueno... Yo creo que ha quedado un poco precipitado el programa. Habrá sido la influencia de algún que otro comentario, pero bueno. Los astros. Bueno, tú haces corta, pega y ya está. Pues hasta aquí, Pedro, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por estar en esta tertulia. Gracias a ti, Javi, y a todos nuestros oyentes en este penúltimo... Antepenúltimo, nos quedan... Antepenúltimo programa de A través de la niebla de la primera temporada. Ojo. Segunda. Va a haber segunda. Es verdad, estamos segunda, en la segunda. Perdón. Como no hicimos pausa, entre la primera y la segunda. No, es el calor que me tiene malito. Nada, pues, claro, pues que muchísimas gracias. Hicimos ahí, saltamos, porque dijimos, bueno, en algún momento hay que cortar de la primera a la segunda. Pero nos daba miedo perder audiencia y dijimos, pues no hacemos el corte y saltamos directamente. Entonces han sido casi 100 episodios seguidos, ¿eh? Sí, estamos enganchados a la audiencia. Todo por la audiencia. Así que todo por la audiencia. 2 programitas, una pausita y nos volvemos a ver en septiembre. Pero bueno, que nos quedan todavía 2 programas que van a ser muy, muy interesantes, porque además uno de ellos es un caso que nos habéis pedido muchísimo y que a mí es uno de los casos que más me interesan. Entonces, no os digo cuál para que os quedéis ahí expectantes. Así que nada, nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Javi, y gracias a todos. A través de la niebla, la desaparición de Patty Atkins.